Hola, buenos días. El día de hoy no voy a poder estar con ustedes por cuestiones de agenda. Sin embargo, les voy a dejar este video para revisar la clase del día de hoy, ¿verdad? Eh, Recuerden que para la asistencia de esta clase necesitan eh, poner algún comentario en el área de comentarios en el video de YouTube, en donde va a estar, ¿verdad? Referente a algunas preguntas que les voy a estar haciendo a lo largo de la presentación. Así que es sumamente importante que lo hagan, por favor. Entonces, nada más dejen compartirles la presentación. Bueno, me la puso desde un inicio, así que ahorita llegamos. Recordarán que la clase pasada nos quedamos con este tema de la agresividad, de esta cuestión de las conductas antisociales, ¿no? Estábamos analizando cuáles son los factores que determinan este tipo de conductas. Analizamos la teoría de Bandura, ¿no? De Albert Bandura, este psicólogo canadiense de los más importantes. Y pues revisamos que pues hay una cuestión de que es explicada por esta teoría del aprendizaje vicario, aprendizaje por observación, ¿no? También tenemos estas teorías o esta teoría de la escalada de violencia, la que dice que pues una agresión pues va a resultar en otra agresión y así sucesivamente hasta que cesen, ¿no? O hasta que una de las dos partes eh, decida evitar con este espiral de agresión, lo cual es muy difícil que suceda debido a nuestra naturaleza humana. Sin embargo, la educación para la paz y estas cuestiones asociados a promover la paz, pues se está trabajando este tipo de estrategias en donde nosotros como psicólogas y psicólogos podemos intervenir, ¿no? Como mediadores, negociadores y identificar la historia de la agresividad. Hay un error sumamente difundido que ya se hizo un cliché, ¿no? De decir, deja el pasado en el pasado, lo cual es sumamente complicado. Sobre todo para nosotros, en nuestra área sería hasta como una grosería decir que dejemos el pasado en el pasado. Eso es imposible, eso es sumamente imposible, no podemos hacerlo. Nosotros somos fruto de ese pasado. Nosotros, tal y como somos, o nuestras circunstancias, nuestra personalidad está determinada por el pasado. Y si somos más, digamos, detallistas, ¿verdad? O vamos más allá en el pasado, gracias al pasado, gracias a algo que ocurrió en el pasado, y gracias me refiero que a razón de, ¿no? De que realmente lo agradezcan. Eh, este, pues estamos en las condiciones que estamos, ¿no? Hablamos el idioma que hablamos, eh, profesamos la religión que profesamos en muchos casos, ¿verdad? Este, y entre otras circunstancias. Obviamente, tampoco podemos decir que las cosas son buenas o son malas, ¿no? Eso ya depende de la vivencia de cada quien, ¿no? Sin embargo, pues el pasado nos ha moldeado. Eh, es algo de lo cual no nos podemos separar. Eh, Somos parte del pasado, para bien o para mal, o como ustedes lo vean, ¿no? Y digo, hay un pasado colectivo que tenemos todos en común y hay un pasado pues muy particular, muy individual, ¿no? Eh, Sin embargo, pues nosotros debemos de analizar el origen de ese inicio de agresiones, ¿verdad? De espiral de agresión. Entonces, de esa forma, nosotros podemos, digamos que discriminar o discriminar cuáles son las cosas que podemos rescatar de este proceso de agresión, ¿no? O de esta espiral de violencia. Entonces,
así nosotros al conocer los antecedentes de todas las partes, ¿verdad? Diría de dos partes, pero a veces hay más partes involucradas. Entonces podemos llegar a una conclusión un tanto más sana para todos los involucrados, ¿verdad? Recuerden que también vimos que hay algunos factores del entorno físico que exacerban la violencia, ¿no? Como puede ser las grandes multitudes, el calor, las condiciones de hacinamiento, entre otras cosas, ¿verdad? También hay una cuestión de lo más asociado a las cuestiones emocionales. Por ejemplo, hay una hipótesis de la frustración-agresión. Se dice que las personas que sufren de frustración o que están experimentando la frustración tienden a ser más agresivas. Y también hay quien aplica esa agresión de manera indirecta o una agresión pasiva, ¿no? O sea, no deja de ser agresión, pero pues lo están haciendo, ¿verdad? Um, También estamos hablando de este ataque interpersonal eh, que incluye una diversidad de estímulos que provienen de otras personas en forma de insultos, menosprecio y otras formas de agresión verbal y física. En términos generales, cuando los humanos son provocados, tienen deseos de dañar. Esto es parte de la naturaleza humana, ¿no? No obstante, al igual que ocurría con otros estímulos, el ataque interpersonal adquiere su carácter instigador por cuestiones subjetivas. Es decir, cómo nosotros lo interpretamos, ¿verdad? Por tanto, los efectos del ataque interpersonal nos obligan nuevamente a considerar la interacción entre factores situacionales y personales, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que debemos analizar toda la fotografía, ¿verdad? El porqué de las situaciones, ¿no? Y hay que ver en qué condiciones estamos hablando, ¿verdad? A veces quizás se nos haga muy fácil o es muy sencillo para alguien decir, eh, ay, a ver, ¿por qué si te pega, por qué no te vas de ahí, verdad? Pero no conocemos las circunstancias, no conocemos las condiciones en las que esta persona, generalmente las mujeres, ¿no? Están viviendo o están soportando esas circunstancias, ¿verdad? No sabemos si la persona está amenazada, no sabemos si hay otras circunstancias que le impiden dejar ese nido de violencia, ¿verdad? Entonces, debemos de ser empáticos también, tratar de entender eh, por qué se están dando estas cosas y por qué la persona decide lo que decide, ¿no? Eh, Obviamente, siempre en el entendido que vamos a estar en contra de cualquier manifestación de violencia y del daño de la integridad de las personas, ¿verdad? Bueno, hay ciertos mecanismos relacionados con la activación de la agresividad. Ya lo vimos como la frustración. La frustración es esa sensación que implica aspectos cognitivos, pero mucho más emocionales, que tienen que ver con el no obtención de algún beneficio, algún recurso, algunas condiciones, ¿verdad? El ruido, el hacinamiento, eh, y otro tipo de cosas, ¿verdad? Entonces necesitamos conocer todas estas cuestiones, todos estos mecanismos que nos acompañan, ¿verdad? Hay un concepto que se llama la transferencia de la activación o de la excitación y el cólera, ¿verdad? Este concepto sugiere o propone que la energía producida por un estímulo inicialmente irrelevante para la agresión puede añadirse a la arousal o la excitación elicitado por otro estímulo próximo en el tiempo que sí es relevante para la agresión, ¿verdad? Aquí viene esta parte subjetiva. La agresión y el inicio de la agresión tienen muchos componentes de tipo subjetivo. Nosotros de pronto podemos decir, o hemos escuchado decir, es que tú dijiste o tú quisiste
decir, ¿verdad? Entonces interpretamos las cosas, vemos más allá. Es que tú me viste de la forma fulana, es que tú hiciste eso, tú quisiste decir eso, ¿no? Pero bueno, esto está acompañado de las circunstancias, del contexto y de otras cosas, ¿no? Silman y sus colaboradores pusieron a prueba esta teoría. Así que sometieron a un grupo de participantes, inicialmente provocados por un colaborador del experimentador, a una actividad física de diferente grado, como montar en bicicleta estática con una intensidad ya sea que va de baja a alta. Después del ejercicio, se les dio la oportunidad de vengarse de su agresor. La venganza es un proceso, es un fenómeno muy interesante, ¿no? Es parte de que nosotros tenemos un saldo pendiente con alguien y en cualquier momento se puede cobrar, ¿no? Los resultados indicaron que los participantes que habían pedaleado con mayor intensidad eran los que mostraban mayor tendencia a vengarse. Es decir, me la hiciste, me la pagas, ¿no? Entonces, es un proceso, esta cuestión de la venganza que nos ha acompañado a lo largo de la historia de la humanidad, ¿verdad? Eh, se presenta en de diferentes facetas, pero al final de cuentas es un fenómeno altamente eh, eh, identificable en la historia de nuestra sociedad. Entonces, esta transferencia de la activación o de la excitación va a hacer que entre más o más intensiva sea la forma en la que se trata a una persona, pues la reacción va a ser igual de intensa, ¿no? Bueno, también mencionar que estos resultados podrían sugerir que al someter a una segunda fuente de activación a una persona que ya ha recibido un ataque interpersonal, esta actuará inevitablemente de forma agresiva, ¿verdad? Entonces, esto también es importante analizar, porque después tenemos esta agresividad en cascada. Eh, esta corresponde a que una persona con cierto poder genera cierta agresividad o violencia contra otra y pues las personas generalmente cuando no se puede regresar de la misma forma hacia esa persona, esa agresividad lo ejecutan hacia otras personas que generalmente son subordinados o personas dependientes de esa otra persona, ¿verdad? Entonces, esa violencia en cascada es muy común, hay que identificarla y hay que ver qué es lo que está sucediendo. Cuando nosotros estamos de mal humor, decimos, ah, es que estamos de mal humor y le gritamos a alguien, a nuestro hijo, a nuestros hermanitos, incluso a nuestros padres o a alguien que esté, que tenga cierta cercanía con nosotros, ¿verdad? Hay que analizar de dónde viene esa activación, ¿verdad? Probablemente es una energía frustrada que no la podemos descargar ante las personas que realmente nos molestan y las descargamos con aquellas personas que pues sabemos que no va a haber una consecuencia de importancia, ¿no? Eh, entonces, que no quiere decir que esté bien, obviamente, ¿verdad? Pero es lo que sucede. Pues bien, el estudio de los mecanismos cognitivos y emocionales, que recuerden que son dos de los pilares de la psicología, sugieren que incluso en estas condiciones, es decir, ante una provocación que desencadena enojo o ira en la persona y ante una segunda fuente de excitación, la transferencia se producirá solo si los mecanismos cognitivos y emocionales confirman la pertinencia de esta conducta, ¿verdad? Entonces, obviamente debe de haber todas estas condiciones. Aquí la emoción y la cognición juegan un papel muy importante, ¿verdad? Debemos de entender, comprender y conocer esta situación, el contexto de la agresividad y posteriormente está acompañado de aspectos emocionales, generalmente la ira, pero también puede ir el asco, ¿no? También puede ir la efusividad. Entonces debemos de tener cuidado en cómo se aplican estas cuestiones, ¿no? Volvemos a la venganza.
La venganza es central en el tema de la agresión, en la agresividad. Eh, Está caracterizada por pensamientos rumiativos. Rumiar es, así como lo hacen las vacas, ¿no? Que es lo que generalmente hacen, pues masticar la comida que ya tragaron, la regurgitan y la vuelven a masticar o a mascar. Entonces, esto es lo que hacemos, o es una analogía que se tiene relacionada con los pensamientos también. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos una situación desagradable con una persona y la traemos rumiando todo el tiempo. Estamos rumiando, estamos pensando en la situación que vivimos con esa persona. Ay, pero fulanito. Pero lo peor del caso fue que hizo no sé qué cosa, ¿no? Y es que no, no, no. Pero ¿sabes qué? Así hasta cuando lo platicamos, ¿verdad? Estamos viendo la situación y resulta que parece que ya nos calmamos, ¿no? Decimos, ah, sí, bueno, pues ya qué le hacemos, ¿no? A esta situación. Pero ¿sabes lo que más me enoja? Entonces, volvemos a traer la situación, el pensamiento a nuestra cognición, a nuestra conciencia, ¿no? Entonces, estos pensamientos rumiativos están sobrecargados emocionalmente, ¿verdad? Lo cual, pues, va a activar esta cuestión de la agresión. Este estado es el que hace que las personas estén orientadas a seguir el reconocimiento de la compensación que se merecen, la meta de retribución, que es el problema de la venganza, ¿no? Es decir, no vamos a estar tranquilos o tranquilas hasta que hayamos conseguido al menos un poco de esa venganza, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Que cuando no, generamos eso, activamos ese mismo proceso en la otra persona, entonces la otra persona va a buscar vengarse. Eh, no es así como que, bueno, sí se vengó de mí, bueno, ya estamos a mano, ¿verdad? La otra persona dice, pues aquí se termina. No, generalmente lo tienen muy guardado, ¿no? Y la venganza no tiene fecha de caducidad. Puede, puede resistir mucho tiempo. Entonces, las personas tienden con el paso del tiempo también a perdonar algunas situaciones, pero otras no. Y depende también de la personalidad de quien estemos hablando, ¿verdad? Hay personas que fácilmente perdonan o dejan pasar esta situación de la venganza y hay quienes... mm, Bueno, hay varios mecanismos cognitivo-motivacionales que están involucrados en esto, ¿no? En esto de la agresión. Por ejemplo, la creencia en un mundo hostil, que expresan desconfianza y una percepción del mundo como amenazante. Siempre estamos a la defensiva, ¿no? Pero también está la creencia de un mundo justo. Afirma que las experiencias de las personas son las consecuencias de sus actos. Entonces es la idea que tenemos. Le va mal en la vida porque ha de actuar mal o ha de hacer cosas malas. Las creencias normativas, aceptadas socialmente por las que se transmite la aprobación de la agresión. Hay ciertas situaciones en las que la sociedad incluso tolera la agresión, ¿verdad? No, pues sí se mereció esas chancladas, sí se mereció que le golpearan, al ladrón sí merecía que lo lincharan, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, estas cuestiones normativas de la misma sociedad, pues también suelen ser peligrosas y descontroladas, ¿no? También están los esquemas procedimentales, ¿no? Actúan como guiones de acción, es decir, algo que ya tenemos que hacer en ciertas situaciones de agresividad eh, y consideración de las consecuencias futuras. También puede ser el resultado de anticipar consecuencias positivas. Es decir, pensar que si por alguna razón, si actuamos con agresividad, vamos a obtener algo bueno en el futuro. Ok. También tenemos algunos mecanismos grupales instigadores de la agresión. La relación de los grupos es algo muy, muy común, ¿verdad? Lo vivimos en estas confrontaciones de las barras en el fútbol.
Eh, Aquí el caso es que, bueno, en el caso de estos mecanismos grupales instigadores, ¿verdad? La tendencia a resolver los conflictos de este tipo de forma agresiva no es una característica que deba definir a las relaciones intergrupales, ¿no? Eh, Más bien está determinada por la orientación dominante del grupo hacia la violencia. Eh, la violencia es aceptada, es una cuestión normativa, es decir, por la tendencia de ciertos grupos a considerar la agresión y la violencia como una alternativa en sus interacciones cotidianas. Por ejemplo, las barras, ¿no? Incluso parte de sus expresiones normales están enfocadas al maltrato, ¿no? A la agresión, a la violencia, a instigar a los contras, ¿no? A agredir verbalmente, a insultar, ¿no? Entonces, estas situaciones pues van a acelerar esta forma intergrupal de resolver problemas. O no simplemente resolverlos, sino más bien generarlos o hacerlos más grandes. Y también es más probable que aquellos grupos en los que la violencia es valorada eh, sirve para estructurar gran parte de las actividades que realizan, ¿verdad? Y opten por la agresión como estrategia para solucionar conflictos. Es el caso de algunas pandillas, ¿no? Entonces, hay grupos, también hay que analizar eso. Hay grupos o situaciones en donde la violencia es valorada, ¿verdad? Analícenlo muy bien y puede ser una parte de su contribución a esta clase, ¿no? Ahí en el área de comentarios, eh, está en qué situaciones o qué grupos valoran la agresión. La valoran y la promueven y dicen, no, pues es que este es muy machito porque se agarró a fregadazos con su tano, ¿no? Ah, no, pues es que mira, no se dejó y le partió así, esa, ¿verdad? Entonces, esas situaciones están valorando la violencia, ¿no? Les aseguro que lo que sucedió en Querétaro estuvo relacionado con esta valoración de la violencia, ¿no? Obviamente hay muchas perspectivas, muchas teorías que se fue planeado, que si no, que no lo sé, no me gusta comentar acerca de cosas que no estoy seguro, pero sí lo que pudiera haber activado fue, o lo que probablemente es cierto, es que estos grupos de personas valoran la violencia, es una forma de expresión, ¿no? Y es una forma de demostrar algo, ¿no? De demostrar estas situaciones. Y ustedes quizá también tendrán conocimiento de varias personas que lo hacen de forma cotidiana, ¿no? Y incluso quizá en su grupo de amigos haya personas que valoran la violencia o que hagan apología de la violencia. Bueno, desde la teoría realista del conflicto, se ha señalado que las relaciones entre grupos marcadas por la competición del tipo a suma cero, es decir, aquella en que para que uno gane el otro tiene que perder, desencadenan con mayor facilidad el rechazo, la hostilidad y la discriminación intergrupal. Esto sucede, por ejemplo, en los deportes, ¿no? Donde tiene que haber un ganador y un perdedor. Hay empates, obviamente, pero no es algo que se espere o no es algo que se busque, al punto de que hay mecanismos para que ocurra el desempate. Este tipo de circunstancias hace que la agresividad sea una opción o se presente con mayor facilidad, ¿no? Y no solamente en el deporte, ¿verdad? Vemos en la política, vemos en otro tipo de cosas, ¿no? En la misma economía, ¿verdad? Hay personas que ganan y hay personas que pierden. Eh, la idea es generar esta circunstancia de ganar, ganar, ¿verdad? También tenemos la teoría de la identidad social. Entonces, nosotros generamos cierta identidad grupal que nos define y que nos distingue de otros grupos, ¿verdad?
la cual implica ciertas condiciones. Actuar como instrumentos de exclusión y agresión intergrupal, ¿no? Zimbardo hizo un experimento relacionado con esto, ¿no? La cueva de los ladrones fue un experimento muy interesante en la que puso a competir a dos grupos de niños. Es importante que lo revisen, ¿no? Es algo que habla mucho de esta cuestión de la identidad social, cómo se generaron identidades y cómo estas identidades generaron conflicto en un inicio. Posteriormente se trabajó en la colaboración, ¿verdad? Cómo los dos grupos pudieron hacer cosas en común, objetivos en conjunto. También tenemos la teoría de la comparación social, ¿verdad? Eso es algo que sucede constantemente, ¿no? Esto tiene que ver a estas cuestiones de querer cambiar la situación social de ciertos grupos, señalando la ilegitimidad e injusticia y frustración en las manifestaciones de violencia. Entonces, esto es sumamente común. Eh, hay muchas manifestaciones de este tipo, ¿no? Que instigan a esta comparación entre grupos sociales, ¿no? Que si yo soy mejor, que si tú peor, que si tú esto, que si tú aquello. Entonces, habrá quien las justifique, habrá quienes no, pero la idea es de que pues generan este mecanismo, ¿verdad? De agresividad, violencia o conductas antisociales, ¿verdad? Eh, bueno, pasamos a estos factores psicosociales del riesgo, que están asociados obviamente con estas situaciones, ¿verdad? Distintos factores situacionales, culturales o personales ocasionalmente pueden afectar a las manifestaciones agresivas. Es decir, hay muchas maneras de ser agresivos, ¿no? Eh, tenemos, la cultura es un determinante muy importante. No obstante, es preciso señalar que con frecuencia se identifica una constelación de factores instigadores de agresión que confluyen sobre una misma persona. Las evidencias que se han encontrado en las diversas investigaciones mencionan que este tipo de situaciones someten a las personas a experiencias vitales relevantes para la agresión, pudiendo hablar de la existencia de auténticos factores psicosociales de riesgo o síndromes culturales de violencia, ¿verdad? Nuevamente, hay cuestiones culturales que exacerban la violencia. El machismo, por ejemplo, es una manifestación cultural y que se caracteriza por promover o que es parte la violencia de su estilo de vida, ¿no? Entonces, si no eres violento, no eres macho. Entonces, esta es una forma de apología de la agresividad, ¿no? Y de un descontrol emocional en cuestión de la ira, por ejemplo. Eh, Hay una teoría muy interesante que identificó Philip Zimbardo, que es uno de los psicólogos sociales más importantes, que también subrayenlo por ahí, es de los relevantes, ¿no? Él realizó en 1969, ya algunos añitos, ¿verdad? Más de 50 años, algunos experimentos relacionados con la teoría de la ventana rota. La ventana rota se menciona que si ustedes digamos, en un vecindario X, ¿no? Ahí observan en algún edificio, una construcción, una ventana rota o una casa, ¿no? Una ventana rota, esa sola ventana rota va a generar que se destruya la otra parte o el resto de la casa, ¿no? Esto porque Zimbardo manifestaba que esta idea es que el hecho de que se haya cometido algún tipo de daño, pues iba a generar que posteriormente sucediera algo más, ¿verdad? Zimbardo, por su parte, colocó un automóvil sin placas en una calle del Bronx. Esto quiere decir, el Bronx es un barrio conflictivo, ¿no? Peligroso, un barrio rojo, como les pudieran decir aquí en México, ubicado en Nueva York. Y colocó otro automóvil comparable en una calle de Palo Alto.
El coche en el Bronx fue atacado por vándalos a los 10 minutos de su abandono. Dentro de 24 horas, prácticamente todo lo de valor había sido eliminado. Entonces comenzó la destrucción aleatoria. El auto en Palo Alto también para contextualizar, es una zona de esta parte de la bahía de San Francisco, ¿no? Obviamente de un estrato alto, permaneció intacto durante más de una semana. Entonces, Zimbardo aplastó parte de él con un mazo. Le dio un mazazo, ¿no? Entonces lo abolló. Pronto, los transeúntes se unieron. Dentro de unas pocas horas, el automóvil había sido puesto al revés y completamente destruido. En ambos casos, los vándalos parecían ser principalmente personas respetables. Entonces, aquí se demostró que tanto, no importa de qué barrio estemos hablando, ¿no? Eh, si en un lugar se desencadena o a alguien se le ocurre desencadenar la violencia y no hay una consecuencia inmediata y observable, pues esta se va a replicar y las demás personas lo van a realizar. Como psicólogos sociales debemos de estar muy conscientes de esto, ¿no? Muchas veces recuerden que estos fenómenos son parte de nuestra humanidad, pero lo que podemos hacer es darnos cuenta cuando está sucediendo, ¿no? Y poder ser una diferencia entre esta escalada de violencia y pues el resto. Bueno, continuando con esto de las ventanas rotas, los psicólogos sociales asumen que si una ventana de un edificio se rompe y no se repara, el resto de las ventanas pronto se romperán. Y más que se rompan, alguien las rompe, no se rompen solas, ¿no? Bueno, o lo rompe alguna otra cosa, pero estamos hablando de ocasionado por las mismas personas. Esto es tan cierto que en los barrios bonitos, eh, como en los que están descuidados, ¿no? La ruptura de ventanas no necesariamente ocurre a gran escala. Más bien una ventana rota no reparada es una señal de que a nadie le importa y por lo tanto romper más ventanas no cuesta nada. Recuerden que aquí está la cuestión cognitiva, ¿verdad? Hay que evaluar, se evalúa la situación. Entonces, pues potencialmente somos unos agresores, ¿verdad? Estamos generando este tipo de reacciones sin ningún problema. Bueno, entonces esto es con relación a las ventanas rotas y a esta cuestión de las cuestiones antisociales. El siguiente tema son las conductas prosociales, ya lo veremos la siguiente semana, ¿verdad? Pero necesito que lean un poco más acerca de las conductas antisociales y las conductas prosociales. La siguiente clase se les va a hacer algunas preguntas referente a esto, ¿no? Como parte de la participación. Bueno, entonces, terminamos el video hasta aquí. Les voy a pasar más material para que tengan más cosas que consultar, entre otras. Bueno, cualquier duda, estamos en comunicación y me lo hacen saber, por favor. Bueno, que tengan un buen fin de semana. Bye, bye.